Habla Radio247fm.com presenta Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos. Señores, buenos días, gracias por la sintonía en este miércoles. Habla País, está en el aire. La radio 247fm.com. Tony Fortuna. Por aquí estamos. Una realidad. Socorro Arias, ¿cómo anda la vida en este miércoles? Ombligo de la semana. Sigue el fresquito. Está porque hay una un temperatura temporal. agradable. Buenos días, amigos. Miércoles 17 de marzo del año 2021. Sí. Así es. Oh, sí. Y un día como hoy fue asesinado el periodista Orlando Martínez hace 46 años. Sí. Una situación que... eso iba a decir una situación que puso en jaque al gobierno de Joaquín Balaguer. Y a partir Porque de ese asesinato... hay muchas versiones de ese hecho, hay muchas versiones. Y la que más se esgrime es justamente, o la que más se ha planteado, es justamente que por las ácidas críticas que hacía el comunicador Orlando Martínez Howley, el gobierno, el sistema gubernamental no se sintió cómodo con ello y decidió pues acabar con la vida de Orlando Martínez. Incluso hay versiones que rezan de que realmente, los allegados a Balaguer establecieron siempre que Balaguer no lo mandó a matar. Que no fue Balaguer que lo mató. Evidentemente que no fue Balaguer. Ningún presidente mata gente. Ningún presidente coge un arma y va donde la persona que quiere desaparecer o eliminar y la mata. Ahora, son muchas las órdenes que se han dado en este país. Claro que sí. De acallar voces. Silenciar voces. Y Orlando Martínez era justamente una de esas voces incómodas. Sí. Una de esas voces que, como tú dices, hacía un periodismo incómodo. Porque el periodismo no es cómodo. Claro que no. El periodismo no es gracioso. Así es. Entonces, evidentemente que por el trabajo que venía haciendo Orlando Martínez, periodístico en su columna, columna periodística, que trabajó incluso para el Nacional de ahora, quien era un medio incluso en principio de propiedad de el doctor Molina Morillo. Finalmente se lo vendió a Corripio, pero era propiedad de Molina Morillo. Y allí pues Orlando Martínez se expresaba todos los días lo que él pensaba sobre lo que estaba haciendo el régimen, o lo que era el régimen en ese entonces. El que seguía siendo régimen claro, trujillista. Claro. Era con la persona era una de Balaguer, extensión. Era una extensión de la dictadura de Trujillo, de la mano de Balaguer. Claro, habían cambiado algunas cosas. Algunos métodos cambiaron. Por ejemplo, Balaguer era un tipo más abierto más abierto a las críticas, porque era un intelectual, sabía cómo manejar y conocía el verbo. No era mecha corta, como le dicen, sino que él era un poco más receptivo. Yo no diría tolerante, yo diría que receptivo. Lograba pues entablar conversaciones por largos ratos con toda una batería de periodistas y tenía la capacidad de responderle. Una que otras veces lo hacía de manera jocosa, otras veces lo hacía de manera enérgica, como aquella de que cuando lo cuestionaban sobre la situación de criminalidad, la ola de criminalidad que había en las calles, él decía que cada dominicano era responsable de eso. Yo recuerdo una pregunta que le hiciera el veterano periodista Ambiorix Rosario en Palacio, que le decía que la sociedad estaba atemorizada por los hechos de criminalidad y violencia que habían, y él le decía que eso era parte también de la responsabilidad que tenían las familias de orientar a sus ciudadanos y de educarlos en la no violencia. Y en alguna medida Balaguer tenía razón.
son valores que tú aprendes en la casa. O sea, cómo tú te lanzas a las calles o decides lanzarte a las calles para, de alguna manera, ejecutar acciones violentas. Pero bueno, hasta cierto punto eso era cierto. Pero ante un sistema que lo que hizo fue que se reeditó en muchas de las medidas, un sistema dictatorial, como quería Balaguer que la gente se quedara tranquila. La revolución siguió. Y Balaguer eso en alguna medida lo enfrentó y mató mucha gente también. Orlando Martínez fue parte de ello. Se dice que la orden no fue que lo matara, sino de que le diera un susto. Eso es lo que se dice, pero no fue así. Tú sabes que Joaquín Balaguer escribió un libro que se llama Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, en la que dejó una página en blanco no se refirió a eso. Claro, no hablaba. Dejaba una página en blanco para el caso de Orlando Martínez, que hasta esta fecha, él dijo que eso se iba a saber después de su muerte y que lo dejaba en manos de una persona confiable. Esa página sigue en blanco. Parece ser que la persona fue demasiado confiable. O sea, confiable al exceso porque no lo dijo. La página sigue en blanco. Sí. Pero hay muy pocas es lamentable. Hay muy pocas personas vivas de ese tiempo. Bueno, de los entornos, debe ser del entorno de Balaguer. Está Guaro Aliranzo vivo y está Bello Andino vivo. Y el general Pérez Bello. Pero Pérez Bello ya está muy... Yo vi al general Pérez Bello en la iglesia hace 2 años. Muy enterito, mi amor. Muy entero que lo vi. Vestido de blanco. Estaba en misa. Fue el día que se casó Lucibel casualmente. Y ahí lo vimos a él, su chacabana blanca, todo él. Muy durito, muy mi amor, duro. Para su edad. Sí. Pérez Bello está vivo, sí. Da pena que esa página sigue en blanco. Está muy mal. Sí, la salud. El mismo Bello Andino está bien deteriorado. Es una lástima que esa página siga en blanco, porque sería bueno. Sí. Que se sepa qué quiso decir Joaquín Balaguer o qué dato adicional sobre ese horrendo asesinato iba a dar ahí. Estamos esperando que esa página se llene. Yo tengo el libro, creo que todo el que le gusta leer y todo el que se dedica a esta profesión adquirió ese libro, porque Balaguer, la historia debe juzgarlo. Pero sí, ya que el sistema no pudo. Exactamente, que lo juzgue la historia. Porque justamente el sistema se hizo canchanchan. Cómplice. Bueno, yo no diría que cómplice. En muchos casos, cómplice. Cómplice es una palabra. Cuando yo hablo del sistema, hablo de los actores. Sí, había muchos cómplices en esos actores también. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, ¿quién confabuló políticamente con él? Hipólito Mejía. Y yo no puedo decir que Hipólito Mejía se hizo cómplice. Bueno, pero ya eso fue en la nueva etapa de Balaguer. Yo estoy hablando de los 12 años. O sea, no estoy hablando del Balaguer post 12 años, sino del Balaguer de Trujillo y los 12 años. Porque cuando Balaguer volvió, ya no era la misma sociedad. No, y él era diferente. En esos 10 años, bueno. Aunque en su forma de gobernar seguía siendo el mismo, habían actitudes que en él habían cambiado. ¿En los 10 años de Balaguer no fue que desapareció Narcisazo también? Sí, al final, porque fue en el 94. Sí. Fue en el 94. Sí, también, y fue por algo similar. Eso exacto. Está ahí, lo que escribió Narcisazo. Entonces, está ahí, fue un discurso que dio en el aula magna de la universidad. Sí, así es. Sí. Entonces, bueno. Perdóname, Tony, a ver si podemos localizar el discurso de Narcisazo en el aula, el último discurso de Narcisazo en el aula magna en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo recuerdo que estando yo tomando redacción 2 en la universidad, esa redacción incluso la movieron justamente para una de las aulas de la Escuela de Odontología de la UAS. Y estando en esa aula yo escribí algo y de verdad que lo perdí para Narcisazo.
Y sí, incluso recuerdo que el mayor general Bautista Rojas Tabar era el ministro de las Fuerzas Armadas cuando eso, y fue quien manejó el caso. Y también recuerdo que en esos días que llegó Leonel al poder, a Rojas Tabar le preguntaron sobre eso. Y él dijo, ese es un informe que está en manos de las autoridades. Pregúntenle a Leonel Fernández. Pregúntenle al presidente Leonel Fernández. Ya Leonel era presidente. Eso nunca se dijo. No, y Narcisazo nunca apareció. Y muchas conjeturas, muchas investigaciones, sí, mucha protesta. Su familia todavía anda dando tumbos para saber qué pasó con su familiar y no sabemos. Sí. Cuando digo que Balaguer cambió, lo digo en la forma de tratar al político, de mediar en las crisis y todo eso. Pero evidentemente que esto trajo consigo una ola de repudio. O sea, la sociedad dominicana repudió esas desapariciones, esos asesinatos. Porque, o sea, dime, ¿qué se puede hacer? Del asesinato de Orlando Martínez, 46 años. Del asesinato bueno, ahí está Goyito Castro también. Hoy Amin Abel Hasbun. Oye, en los 12 años se llevaron mentes brillantes. Está estudiante en la UAS Sagrario también, Díaz. O sea, si hablamos de dictadura, creo que Balaguer se lleva... lo tenemos ahí. Mira, es el discurso de Narcisazo. Enfermo, sin poder ya moverse por sí mismo, decidió morir en la silla y organizó unas elecciones en las cuales colocó como consigna principal la famosa frase de Horacio o que entre el mar. Para Horacio Vázquez solo habían dos cosas: o el mar se llevaba a la República Dominicana entera, o dejaban que él se quedara absolutamente en la silla hasta los últimos días de su vida. Lo que vino no fue el mar, lo que vino fue un movimiento cívico-militar que fue aprovechado por la figura que más había sobresalido en el seno de la Guardia de la época, que era nada más y nada menos que Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y entonces se fue Horacio Vázquez de paro y se quedó en la República Dominicana la instauración de una dictadura, de una tiranía que padecimos durante mucho tiempo. Si tomamos en cuenta ahora que este fraude electoral ha sido organizado después que el presidente de la República le da oportunidad al jefe de la policía, al jefe de la aviación y al jefe del ejército de ganarse 25 millones de pesos en contratas sin ser ingeniero, si tomamos en cuenta eso y vemos la militarización a que está sometido el país entero, llegamos a la conclusión de que estamos frente a la repetición del fenómeno de Horacio Vázquez, que no se puede combatir con un simple documento, sino con actitudes que rayan en lo que en la cívica se llama desobediencia civil. La desobediencia civil hay que comenzarla a aplicar. Bueno, ese fue el discurso por el que Narcisazo perdió la vida, o por el que lo desaparecieron. Se estima que lo desaparecieron.
Tú puedes decir que sí, que violó la Constitución de la República, porque tú no puedes llamar a una desobediencia civil. Sí, pero en una era democrática, sí, entre comillas, tú no puedes propiciar el tipo de acciones que se acometió en contra de Narcisazo. Al día de hoy no se sabe. Aquí, gracias a Socorro, aquí está la columna. Esta fue la última, ¿no? La última. Aquí está la última columna. Señor presidente de la República, ya que usted impide que un artista del prestigio y la calidad moral de Silvano Lora viva en su patria. Recuérdense que Silvano Lora tenía raíces cubanas. Y estaba exiliado. Tenía raíces cubanas. Viva en su patria. Ya que dejar en el extranjero a dominicanos le produce placer o ganancias politiqueras, me voy a permitir hacerles algunas recomendaciones. Espero que sobre todo medite la última. Como usted ha dicho que en este gobierno, y al parecer, y parece ser cierto, la corrupción solo se detiene en la puerta de su oficina o de su despacho. ¿Por qué no saca de la República Dominicana a todos estos corruptos? Como aquí existe una galopante inflación de delincuentes sin informar y según usted, sin uniformar y también usted, según usted, también uniformados, ¿por qué no les ordena a los calieses del régimen que los apresen y los metan en un avión? ¿Por qué no les dice a los genízaros que prestan servicio en el aeropuerto que apresen no a los que traen cigarrillos de marihuana, sino a los peces gordos del tráfico de la droga? ¿Por qué no manda al exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestras riquezas a las compañías multinacionales? ¿Por qué no instala en un barco a los latifundistas, a los que están negados a que este país salga del subdesarrollo y de la situación de miseria colectiva que lo acompaña? ¿Por qué no entra en ese mismo barco a quienes en la ciudad son soporte ideológico de esos terratenientes y también a quienes son el sostén armado de los que dan palos, apresan y torturan campesinos que luchan por sus derechos? Como usted es en llave de los norteamericanos, ¿por qué no le solicita un portaaviones para enviar al lugar que fuese a los numerosos calieses que viven del trabajo del pueblo? En caso de que su amistad con los Estados Unidos sea más estrecha de lo que sospechamos, ¿por qué no le pide al Pentágono un cohete último modelo con el objetivo científico de crear una colonia de calieses en la Luna? ¿Por qué no desaparece de la vista de los dominicanos honrados, que son la mayoría, a todos los vagos que en este gobierno cobran sin trabajar? ¿Por qué, tómenlo en cuenta, no deposita en un cómodo asiento de primera a los funcionarios irresponsables que se les dan, las dan de fuché contemporáneos a la hora de la responsabilidad y a la hora de la responsabilidad no dan la cara? Y mi recomendación final, si es inevitable que esta situación continúe, si es imposible evitar los indignantes y miserables como el que presencié el domingo en el aeropuerto, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o en el barco y desaparece definitivamente de este país junto a todos los anteriormente mencionados? Muy dura la columna. Muy dura. Se llamaba Microscopio, la columna que él escribía. Sí. Y para la época nadie se atrevía a escribir así. Pagó por ello. Pagó por ello. Pagó por ello. Pagó por ello, lamentablemente, porque hay se suponía... Hay que decir también
que, bueno, nadie es más guapo que nadie. Eso es así. Nadie tiene más timbales que nadie en el caso masculino, o varios en el caso de la mujer. Nadie tiene más hormonas que lo desestabilicen en términos de su personalidad para decir esto. Lo cierto es que esta columna fue bastante irreverente, fue bastante ofensiva y fue bastante delatante. O sea, delató muchas cosas ahí. Sí, porque era una denuncia de todo lo que estaba pasando en el país en esa época. Sí. De las personas. Y aunque en su columna, perdóname Socorro, aunque en su columna él no menciona nombres. Todo el mundo sabía a quién se refería. Ni cosas concretas, ni acciones concretas. Fue muy aéreo en esa parte. Lo más hiriente y lo más ofensivo, lo más irreverente que yo encuentro es al final, donde él le manda al doctor Balaguer montarse en ese mismo avión o subirse en el cohete o en el barco que llevaría a todos los anteriores. Fue muy fuerte, hay que reconocerlo. Sí. Pero todo lo que él decía era cierto. Sí. Él no estaba hablando mentiras. Realmente, él hizo ahí una descripción de lo que se vivía en la época. Sí, esa era la radiografía. Eso fue una radiografía de la época. Y ahí él vertía toda la indignación que no solamente sentía él como joven, porque Orlando Martínez lo mataron a los 30 años. Muy joven. Sí, muy joven. Él ahí se hacía eco. Él era la voz de muchos que querían y no podían decir lo que él decía. Exacto. ¿Por qué? Porque el joven que en un barrio se atrevía, tú sabes que lo desaparecían. Yo tengo fresca en mi memoria, tú sabes que yo vivía frente al cementerio de Cristo Rey. Sí. Y ahí enterraron muchos jóvenes en esos 12 años. Sí. Que sus familias no saben que lo desaparecieron, que todavía lo dan por desaparecidos. Yo recuerdo que el régimen hacía gala cuando mataba a esos jóvenes y se los restregaba a la gente en la cara. Cuando mataron... Y se lo tiraban frente a la casa. Sí. Yo recuerdo cuando llevaron unos jóvenes que mataron... Yo estaba muy pequeña, yo no recuerdo en qué año fue, pero yo sé que era en los 12 años y pusieron los 3 ataúdes frente a la puerta del cementerio, ahí en la avenida José Ortega y Gasset, en Cristo Rey. Sí. Y a mí eso no se me olvida, nunca se me ha olvidado, ¿eh? Sí. Y recuerdo también que uno frente al cementerio. Frente al cementerio, pusieron las 3 cajas. Eran 3 jóvenes que estaban en contra del régimen de Balaguer. Sí. No recuerdo el nombre. Sí recuerdo que cayó preso uno que era mayor que yo. O sea, yo era una niña en esa época. Y yo recuerdo que un joven apellido Aragonés de mi barrio, que la familia Aragonés eran muchos, ahora casi todos residen en los Estados Unidos, dijo algo así y había un calié ahí y la policía se lo llevó preso. O sea, como que él dijo, eso es una injusticia. No un calié, una persona que se expresó, iba por ahí. No, que un calié lo escuchó. Que un calié lo escuchó. Y vino la policía y se lo llevó. Desapareció también. No. A él, la familia se fue con él porque sabían que si lo dejaban ir solo, lo más probable era que no regresara. Sí. Pero ese día pasó eso. Entonces esos 3 cadáveres... ¿Lo dejaron ahí? No, pero estaban en sus cajas, o sea, no estaban... Pero lo dejaron ahí y lo exhibieron por... Eso era como un mensaje, miren lo que les va a pasar a ustedes. Eso le pasa al que está en contra de este régimen. Y eso a mí nunca se me ha olvidado, Ulises. Y yo era una niña en esa época, pequeña. Y no se me olvida, eso nunca se ha salido de mi cabeza. Ver eso ahí y ese aparataje policial. Eso a mí nunca me ha olvidado. Entonces sí, a Balaguer lo tiene que juzgar la historia, ni tú ni yo. Exacto. Por ejemplo, la historia lo juzgará. Mucha gente dice que él se vio obligado a seguir y a limpiar. Dicen lo que son sus seguidores. Eso dicen ellos. Pero mucha gente valiosa. Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País.